desde el principio cuando te necesité, desde el momento cuando la mirada alcé, desde ese día cuando sola me encontraba, cuando tu mirada en mí se fue a poner. Hoy estaremos decodificando este versículo de Hebreos 5:14, que le hemos puesto como subtema la recompensa de los maduros. El versículo dice: pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Sabemos que el Señor siempre ofrece recompensas para los buenos siervos, para los hijos de Él que le sirven, que trabajan en su obra. El Señor siempre ha prometido galardones, recompensas. Y aquí estamos hablando acerca de una recompensa de los que para todos aquellos que han practicado y han obedecido la voz del Señor. Habíamos comentado que el Espíritu Santo, cuando una persona se arrepiente y busca al Señor y empieza a poner por obra sus palabras, pues activa y desarrolla el don del discernimiento, y que también lo hace a través de los ministros, a través de los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, a través de nuestros líderes espirituales que nos instruyen, nos ayudan a entender la palabra de Dios para que podamos nosotros conscientemente poner en práctica las ordenanzas, los deseos del Señor. Y bueno, pues hay una recompensa para todos nosotros, todos los que hemos decidido caminar en obediencia al Señor. Este versículo dice que el alimento sólido, ese alimento sólido son los misterios que el Señor tiene para todos sus hijos que le buscan. Dice en Jeremías: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Pero ese alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. ¿Y quiénes son los que alcanzan madurez? Son los que llegan a ser maestros en la palabra, que son expertos en la palabra de Dios, pero no es tanto un dominio de información, sino son expertos porque han crecido mediante el poner por obra, mediante la práctica de la palabra de Dios en sus vidas. Entonces no es ser maduro delante de los hombres, sino es tener madurez delante de los ojos del Señor, quien cuando Dios aprueba esa madurez, entonces le otorga y lo lleva a tener acceso a los misterios, a cada vez misterios más grandes y más profundos. ¿Quiénes son los que han alcanzado madurez? Pues son los que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Hebreos 5, del 12 al 13, que es el contexto de este versículo base de Hebreos 5:14, dos versículos antes, dice: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. O sea que nosotros hay un tiempo razonable, hay un tiempo en el cual nosotros deberíamos demostrar fruto, demostrar madurez, de llegar a ser maestros
en la práctica de la palabra de Dios, en la práctica de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Pero es posible que puedan pasar muchos años sin haber, eh, sin haber alcanzado esa madurez y necesitamos esa leche espiritual. Necesitamos eh, en un estado de estancamiento, pero lo que el Señor quiere es hacernos partícipes precisamente de ese alimento sólido, de esos misterios, de ese plan perfecto, el conocimiento del plan de Dios, de los misterios del Señor, de los tiempos del Señor aquí en la tierra. Y dice que todo el que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. El niño es inexperto en la práctica de la palabra del Señor. Pero el Señor nos quiere dar esos misterios, como vuelvo a repetir, esa sabiduría, no la sabiduría humana, sino la sabiduría divina, como dice 1 Corintios 2:6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen. O sea, la sabiduría que el Señor nos quiere dar a través de alcanzar la madurez y de ser maestros en la palabra del Señor, es una sabiduría divina, es una sabiduría que no tienen los seres humanos, o que esa sabiduría no la pueden obtener en un estado natural los seres humanos, sino que necesitamos crecer y ser espirituales para poder eh, obtener esa sabiduría espiritual. 1 Corintios 2, 12 y 13 dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. O sea, necesitamos el espíritu de Dios para conocer, para saber el plan de Dios, lo que Dios nos ha concedido. Dice, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Y aquí esta parte es importante. Dice, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Si se acuerdan de el siguiente versículo en este contexto, dice que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, porque no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, necesitamos ser espirituales para poder acomodar lo espiritual a lo espiritual y obtener esa sabiduría divina que es espiritual, no carnal, no terrenal, para poder comprender perfectamente el plan de Dios. 1 Corintios 2:9 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Quiénes son los que le aman? Los que guardan sus mandamientos, los que ponen por obra la palabra del Señor, los que le obedecen. Y todos ellos pues obtendrán y tendrán acceso a esas cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre. O sea, el tipo de hombre natural, sino solamente suben al corazón de los hombres espirituales y perfectos que alcanzan esa madurez mediante la práctica del discernimiento, el desarrollo del discernimiento espiritual. Amén.